Si nos podemos poner de pie en este momento, vamos a alabar el nombre del Señor en esta mañana. ¿Cuántos estamos alegres de estar una vez más en su casa? Amén. Y qué bueno que estamos una vez más reunidos aquí adentro, todos juntos en este momento para adorar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Tú eres bueno. Voy cantando.
estás. El amor de nuestro Dios es inagotable, no tiene fin, amén. Levanta tu voz en ese momento donde estás, amén. Me acerco con confianza ante el trono de la gracia. Tu fiel misericordia ha quitado mi dolor. Entraré sin temor ante el trono, mi Señor. Cantaré de tu amor, de tu amor. Este es tu gracia, perdón, tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Cántalo conmigo, díselo. Hacer confianza ante el trono de la gracia. Fiel misericordia, tu fiel misericordia ha quitado mi dolor. Entraré sin temor ante el trono, mi Señor. Cantaré de tu amor, de tu amor. Es tu gracia, perdón, misericordia me alcanzó. Amor inagotable salvó. Amor inagotable me rescató. Es que su gracia, perdón, tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Gracias, Jesús, por tu amor inagotable. Tu amor que no tiene fin, es un amor que nos llena, que nos levanta, porque tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos. Cántalo. Eres mi Padre, tu hijo soy, tu amor eterno me alcanzó. Tu misericordia me levantó y a la muerte venció, y a la muerte venció. Eres mi Padre, tu hijo soy, tu amor eterno me alcanzó. Tu misericordia me rescató.
conmigo. Tu misericordia me alcanza. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Esta es tu gracia, perdón, tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Levanta tus manos en este momento y dale gracias al Señor. Dale gracias por su amor. Porque antes estábamos perdidos, pero su gracia nos rescató de donde estábamos. Su misericordia nos alcanzó. Por eso estamos alegres para levantar su nombre en alto. ¿Por qué no cantas esto conmigo? Díselo. Esta es tu gracia, perdón, tu misericordia me alcanza. Díselo conmigo. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Y esta es tu gracia, perdón, tu misericordia me alcanzó. Oh, amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Dale gracias al Señor por su amor. Aleluya. Dale gracias al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Amén. Para exaltarle, darle gloria y honra. Muy bien, tome su lugar ahí donde usted está esta mañana. Y vamos a prepararnos esta mañana para recibir la palabra del Señor. Y hemos iniciado una serie que hoy se van a cumplir 5 semanas. Este es el quinto mensaje de esta serie. Y si gusta abrir conmigo su Biblia, el primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y léalo ahí también, sígame. Y durante el proceso de la predicación, use su Biblia también para que usted pueda ahí leer. Y algo pasa cuando leemos, se retiene lo que estamos aprendiendo esta mañana, se retiene ahí en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cuántos creen que Dios quiere ministrar tu corazón esta mañana? Amén. Poquitos va. ¿Cuántos creen que Dios te puede ministrar esta mañana? ¿Sí? Créale a Dios, hermano. Crea que así como entró, usted no va a salir. Dios va a bendecir su vida. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14. ¿Lo tiene? Capítulo 16, verso 14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dice: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que está delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David, el verso 23, estoy leyendo el verso 23, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa, dice, y con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Este pasaje bíblico nos habla
El tema que yo puse sermón esta mañana es: alabanza produce victoria. Alabanza produce victoria. Y hemos estado hablando de lo importante que es alabar a Dios, de lo importante que en la vida del creyente es darle gloria al Señor, es celebrar a Jesús, es entonar, es cantar, es darle gloria al Señor. Entonces, hoy quiero compartir esta parte donde dice: alabanza produce victoria. Y miramos esta historia de Saúl. No me quiero enfocar mucho en cuanto a la persona de Saúl y su circunstancia y por qué él estaba atormentado. Dice la Biblia que venía este espíritu malo de parte de Dios. Y alguien podría pensar y decir: bueno, ¿significa entonces que Dios tiene malos espíritus? Si Dios es bueno. Aquí lo que podemos entender, o lo que yo puedo comprender, es esto: aún los malos espíritus, que son demonios, se sujetan a Dios. Es decir, Satanás mismo se sujeta a Dios. No es difícil de comprender esto. ¿Por qué? Usted se debe recordar cuando Jesús, por ejemplo, llegó a una región y estaba endemoniado. Y cuando este hombre que estaba endemoniado supo quién era Jesús, y los demonios supieron quién era Jesús, lo identificaron, le preguntaron a Jesús: ¿qué tienes con nosotros? Es decir, todavía no es el tiempo. Y Jesús, y le pidieron a Jesús: mira, sabemos que vas a echarnos fuera de este hombre, pero te pedimos que por lo menos nos permitas entrar a aquellos cerdos que están, aquel hato de cerdos que están allá, para que no tengamos que ir al abismo. Y dice la palabra que Jesús les dio permiso de que entraran a los cerdos. Entonces miramos aquí en ese pasaje cómo aún los demonios se sujetan a Dios. Entonces miramos en estos versículos, dice que un espíritu malo venía. Ahora, no significa que Dios se glorifica, Dios se goza cuando nosotros somos atormentados por un mal espíritu o por un mal pensamiento. No. Saúl estaba siendo atormentado a causa de su desobediencia, porque Jesús había menospreciado, había ignorado la palabra de Dios, y Dios permitió que ese mal espíritu viniera a su mente. Se lo voy a explicar de otra manera. Cuando en la vida de un creyente se aleja de Dios, se distancia de Dios, y empieza a caer en un estado de frialdad, de amargura, su mente se va a empezar a llenar de cosas negativas, malos pensamientos. ¿Por qué? Porque el maligno siempre ataca nuestra mente, siempre viene a nuestra mente a traernos pensamientos de conmiseración, de que somos víctimas, de autolástima, de derrota, porque al final de cuentas el diablo siempre quiere llevarnos a un estado depresivo, a un estado de tristeza, a un estado de derrota. Eso es lo que el diablo quiere. Por eso dice la Biblia: no le den lugar al diablo. Y donde trabaja el maligno es en nuestra mente. Ahora, la ciencia lo llama a una persona como el problema que tenía Saúl, un problema bipolar, o un problema de enojo o de ira, un hombre iracundo, un hombre enojón. Porque dice la Biblia que este espíritu malo atormentaba a Saúl, y él actuaba irracionalmente, él actuaba, tiraba cosas, gritaba, era grosero, etcétera. Y el espíritu de Saúl estaba inquieto, él no tenía paz en su espíritu. Entonces miramos aquí a Saúl en un estado depresivo, un estado de ira, de enojo. Y miramos cómo es que David, mandan traer a David para que David toque o entone una alabanza con el arpa, tocar algunas melodías. Dice que cuando David tocaba, ese mal espíritu que venía sobre Saúl, dice la Biblia que aquel espíritu se iba, y había alivio en la vida de Saúl. Yo quiero decirte esta mañana, cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros glorificamos al Señor, le cantamos, algo ocurre. Y yo no sé cuánto les ha pasado, a mí me ha pasado, que en ocasiones me encuentro en un estado, estoy apesadumbrado, estoy ansioso, estoy demasiado pensativo o preocupado por algo malo, y solo estoy pensando que todo está mal, todo lo miro mal. Pero en esos momentos en los que yo me siento negativo, me siento pesimista, miro que todo está mal, miro las circunstancias, miro la adversidad, porque como seres humanos todos pasamos por ahí, todos nos desanimamos, todos miramos algo mal. Y cuando llegamos a ese punto, y me ha tocado experimentar también, poner una canción o simplemente empezar a entonar una canción, una alabanza, y sentir cómo Dios viene a traer una libertad, viene a traer
un descanso, un alivio. Ahora, la clave está no en la canción, no es un canto, no es la letra, es el corazón. Cuando usted y yo le alabamos a Dios, en medio de nuestra circunstancia surge algo ocurre en nuestro espíritu y hay una libertad, hay un descanso. ¿Por qué? Porque la adoración o el agradecimiento es un acto de fe. Cuando tú y yo le adoramos al Señor, esto es un acto de fe. Usted y yo le empezamos a adorar. Un creyente lleno del Espíritu Santo de Dios alaba a Dios con agradecimiento en todo tiempo, como dice el apóstol Pablo, y por todo. En todo tiempo y por todo. Ahorita como están las cosas allá afuera, lo que se está diciendo en la política, hay mucha gente que está estresada. De hecho, escuché que había un número de teléfono por ahí, por si alguien está estresado, ya que se termine el servicio se lo paso. Pero dicen que hay un número de teléfono para aquellos que están estresados. Y sabe, la realidad es que vivimos en un mundo estresado, un mundo donde las circunstancias que vivimos nos pueden llevarnos a un estado depresivo, negativo, triste. Pero un creyente lleno del Espíritu Santo alaba a Dios, número uno, como dice el apóstol Pablo, en todo tiempo, y Pablo dice, y por todo. Así que usted y yo podemos alabar a Dios en todo tiempo. En este tiempo de caos, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo donde hay confusión allá afuera, sí, usted y yo seguimos alabando al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesucristo continúa en su trono. Él sigue siendo el Señor de nuestra vida. Él sigue siendo, usted no tiene por qué estar triste, no tiene por qué estar preocupado de la situación del gobierno. Nuestra preocupación, nuestro gozo más bien, nuestra confianza viene de que Dios sigue siendo Rey y Él sigue estando con nosotros. Por eso Pablo, repito, dice, alaben a Dios en todo tiempo y por todo lo que estén pasando. Y la razón por la cual usted y yo alabamos a Dios es porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No importa lo que estemos pasando. Puedo estar hundido en el dolor de mi tristeza, y el escuchar una canción, al escuchar un cántico y empezar a entonar ese cántico, por ejemplo, cuán grande es Dios, a lo mejor algunos de ustedes se lo saben, cuán grande es Dios, o empezar a escuchar esa canción, tu fidelidad, y empezar a entonar esa canción, o empezar a escuchar, o cualquier canto que te han bendecido en tu vida, y en medio de esa prueba, en medio de ese desánimo que viene a tu vida, poder decir, Señor, yo te alabo, yo te glorifico. Llega la pesadez, llega la tristeza, llega el temor, pero así como dice la Biblia que aquel espíritu malo se iba de Saúl, aquel sentimiento, aquello pesado que venía a nuestra vida para traer desánimo a nuestro corazón, se va. ¿Por qué? Porque donde hay un lugar, un corazón que le alaba a Dios, hermanos, el maligno, los malos, un mal espíritu, un mal pensamiento no puede resistir, no pueden coexistir juntos. ¿Por qué? Porque donde está Dios no puede resistir el maligno. Así que existen 4 tipos de creyentes o de personas que adoran a Dios o le dan gracias a Dios. Por lo menos 4. Pueden ver más, pero yo voy a identificar 4. En primer lugar, están aquellos que alaban a Dios después de una prueba. Espero que usted y yo seamos de esos. Y que todos califiquemos en esto. Alabar a Dios después de que miras el favor de Dios, después de que miras la intervención de Dios sobre tu vida. Cuando Dios hace una obra en tu vida, cuando Dios se glorifica de una manera de que era imposible para ti resolver aquel problema. La mayoría de nosotros caemos en esta categoría de alabanza. Después de que Dios nos da la victoria, nos sentimos sumamente agradecidos con Dios. Tal vez por una sanidad que tú estabas pasando una enfermedad en tu vida y tú sabes cómo Dios obró, cómo Dios intervino. Esta semana nos compartió una hermana cómo Dios intervino en una situación económica donde no podían resolver lo económico por una enfermedad, pero Dios obró de una manera milagrosa, poderosa, y Dios proveyó para todas las necesidades médicas. Entonces, muchas veces hemos visto la mano de Dios. Otras, por ejemplo, tu estado migratorio. Hay personas que su situación migratoria era algo difícil, imposible, era un no, estaban apesadumbrados, preocupados, pero en algún momento Dios abrió puertas
y has visto la gloria del Señor. De una u otra forma hemos visto la gloria del Señor. Hemos visto el favor de Dios. Hemos visto que Dios ha operado a favor nuestro. Hemos visto su victoria. En lo personal, yo puedo decirte, yo he visto la gloria de Dios. Yo he visto cómo Dios ha obrado de diferentes formas a lo largo de mi vida, cómo Dios ha intervenido, cómo Dios se ha glorificado. Y yo pienso que la más grande victoria o más grande intervención de Dios que Él ha hecho en nuestra vida, a nuestro favor, es cuando Él ha venido a salvarnos. Es cuando Él vino a rescatarnos. Algunos tal vez no fuimos rescatados de algún vicio, tal vez no fuimos rescatados de las drogas, pero Dios nos salvó tal vez de nuestra tristeza, tal vez Dios nos sacó o nos salvó de nuestra religiosidad o de nuestro legalismo. Yo no sé de dónde te sacó Dios, pero Dios trajo salvación a tu vida. Entonces, la mayoría de nosotros adoramos y damos gracias a Dios o bendecimos a Dios y estamos agradecidos con Dios después de que Dios ha hecho algo con nosotros. Un ejemplo muy claro, vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 14 y vamos a ver ahí en este libro, en Éxodo capítulo 14, usted lo puede leer, lo va a poder leer, pero en este capítulo miramos cómo Israel se encuentra saliendo de Egipto y miramos cómo los egipcios, es decir, Faraón decidió que siempre no los iba a dejar libres. Y cuando Israel sale de Egipto, salió contento, salió gozoso, porque ya habían sido liberados de la esclavitud, habían clamado, habían pedido: Señor, sálvanos Dios de esta esclavitud. Y Dios escuchó el clamor. Y yo quiero decirte que Dios sigue escuchando, Dios sigue oyendo cuando su pueblo ora, cuando su pueblo clama al Señor, cuando tú estás en una situación donde necesitas la intervención de Dios, Él sigue obrando, Dios se sigue glorificando. Yo quiero pensar que tú has visto la mano de Dios en algún punto en tu vida, cómo Dios se glorificó, cómo Dios intervino, cuando todo estaba perdido o no encontrabas la solución, pero Dios vino a favorecer tu vida. Eso es maravilloso. Entonces, miramos aquí en este libro cuando Israel sale de Egipto. Dice la Biblia que cuando iban saliendo, iban caminando, enfrente de ellos estaba el Mar Rojo, pero detrás de ellos miraron que el ejército de Egipto, de Faraón, venía. Y cuando ellos miran el ejército de Faraón, a los egipcios, tuvieron temor, tuvieron ansiedad, tuvieron preocupación y empezaron a quejarse. Se empezaron a quejar. Recuerde la frase que le he estado enseñando: agradecimiento es riqueza, queja es pobreza. Dice la Biblia que empezaron a quejarse, empezaron a decirle: Moisés, ¿para qué nos sacaste? Mejor nos hubieras dejado en Egipto, allá hubiéramos muerto mejor, no teníamos nada, ¿por qué morir aquí en el desierto? Y bueno, empezaron a quejarse. Pero Dios le dijo a Moisés: yo voy a mostrar mi gloria, mi poder sobre este pueblo. Dice la palabra que Moisés tomó la vara que Dios le había entregado, se abrió el mar, el pueblo pasó en seco y miraron una victoria increíble, una victoria poderosa, una victoria que era algo que ellos no lo podrían haber hecho. Ellos iban a perecer frente al ejército de Faraón. Pero dice la Biblia que salieron victoriosos, salieron al otro lugar. Dice que los egipcios quedaron sepultados en las aguas, se ahogaron en las aguas. Miraron cómo Dios abrió el mar y miraron cómo Dios cerró el mar. Y miraron la intervención y el favor de Dios. Y cuando hicieron esto, ellos miraron la mano poderosa de Dios obrando sobre el pueblo de Israel. Ahora, cuando ellos miran el poder de Dios y cuando ellos miran la intervención de Dios sobre el pueblo de Israel, ellos se dan cuenta que lo que Dios ha hecho no es cualquier cosa, es algo grande, es una obra poderosa. Y en el capítulo 15 de Éxodo dice la palabra, capítulo 15 verso 1: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque Él se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar a los carros de Faraón y sus jinetes. Sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. Dice la palabra que Moisés y el pueblo
empezaron a cantar, empezaron a alabar al Señor, estaban en celebración, contentos, gozosos, porque Dios les había dado victoria. Qué maravilloso, hermanos. Yo pienso que la mayoría de nosotros adoramos a Dios, le damos gracias a Dios cuando hemos visto el favor de Dios en nuestra vida, porque Dios ha sido bueno. Por eso esta mañana, ahí donde usted está, usted puede cantar, usted puede levantar sus manos, usted puede bendecir a Dios, porque Dios ha hecho algo en tu vida. Ahora, si Dios no ha hecho nada en tu vida, tiene toda la razón de no adorar a Dios. Si Dios no ha hecho nada en tu vida, pero si Dios ha hecho algo en tu vida, con el simple hecho de haber perdonado tus pecados, es más que suficiente para estar agradecido con Dios. Pero es curioso porque no toda persona se mantiene agradecido con Dios. Dice la palabra de Dios en los evangelios que en una de las ocasiones cuando Jesús se encontró con 10 leprosos, dice que le pidieron a Jesús que ser sanos. Dice la palabra que Jesús les dijo: vayan a la ciudad, preséntense al sacerdote. Dice que mientras ellos iban caminando hacia la ciudad, ellos empezaron a mirarse el uno al otro, y uno le dice al otro: oye, tú estás sano, no tienes nada, mira. El otro lo mira, se miran mutuamente y dice: tú también estás sano. Dice que de repente los 10 leprosos quedaron sanos. Dice la Biblia que uno de ellos regresa con Jesús, y yo imagino que cuando regresa con Jesús se tira a sus pies, empieza a llorar, su cuerpo está estremecido, su cuerpo tiembla de agradecimiento, de gozo por la intervención de Dios. Dice la Biblia que este hombre estaba agradecido, le dice a Jesús: gracias. Muy probablemente estaba ahí diciéndole: gracias porque voy a regresar con mi familia, gracias porque hacían muchos años que yo me encontraba en esta enfermedad. Era tal el agradecimiento de aquel hombre que lo primero que él hizo es regresar a los pies de Jesús, y había agradecimiento en su corazón. Qué bueno, hermano, hermana, que haya agradecimiento en tu corazón, que tú te mantengas agradecido, que no olvides lo que Dios ha hecho en tu vida, que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido misericordioso. Que no tenga más peso tu problema esta mañana, que no tenga más peso tu circunstancia, que no tenga más peso lo que has vivido. No, que lo que tenga peso en tu corazón sea el agradecimiento por lo que Dios ha hecho en tu vida, por la intervención, por las bendiciones que Dios ha derramado en nuestro corazón. Pero dice la Biblia que cuando este hombre estaba allí a los pies de Jesús, me imagino este hombre a los pies de Jesús, Jesús lo mira y dice, y le hace esta pregunta: ¿no eran 10? ¿No eran 10? Fíjese, Jesús le pregunta: ¿no eran 10? De los 10 hombres solamente regresó uno. Solo uno regresó para darle gracias a Dios. ¿Cuántos pueden decir esta mañana que Dios ha sido bueno? Amén. Dios ha sido bueno. ¿Cuánto podemos reconocer esta mañana que lo que tú tienes o lo que posees o lo que Dios te ha concedido ha sido por la misericordia de Dios, ha sido por el favor de Dios? Pero qué bueno es que usted y yo nos podamos mantener agradecidos con el Señor, que nos podamos mantener, decirle: Señor, yo te voy a alabar, Jesús, te voy a dar gracias, te voy a bendecir. Esa era la diferencia entre Saúl y David. Mientras que Saúl, su mente fue atormentada con malos pensamientos: están conspirando contra mí, me quieren quitar el reino, se han levantado contra mí, están confabulando contra mí y pensando cosas malas, y su mente se trastornó. David era un adorador. David adoraba a Dios, David exaltaba a Dios. Y qué bueno es que usted y yo podamos bendecir a Dios después de una victoria. Qué bueno que esta mañana usted puede celebrar y continuar alabando a Jesús por lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿De dónde te sacó el Señor? Solo usted sabe de dónde lo sacó el Señor. Solo tú sabes de las cosas que Dios te ha hecho libre. Pero no olvides el poder de Dios. No olvides lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Dios espera entonces que seamos agradecidos después de la bendición. Sería terrible que no fuéramos agradecidos. Pero por lo contrario, usted y yo mantengámonos agradecidos. El gozo de aquella multitud fue tan grande que dice la Biblia que cantaron, danzaron, gritaron y hicieron ruido, hicieron alboroto, alabaron, cantaron delante de Dios. Estaban contentos, estaban celebrando. Por eso un creyente celebra, un creyente alaba, un hijo, una hija de Dios alaba y celebra a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo se lo he dicho antes, nosotros no necesitamos que la persona que está dirigiendo la alabanza o la persona que está aquí enfrente
nos motive para alabar a Dios. Que alguien nos diga: Él, alaba al Señor, canta al Señor, hace esto. No, usted sabe lo que Cristo ha hecho en su vida. Usted sabe lo que Dios hizo esta semana en su corazón. Y qué importante es que reconozcamos, repito, cada día sus bendiciones sobre nuestra vida. Cuando somos agradecidos con Dios, accionamos en nuestra alabanza, hacemos algo. Hay algo en nosotros que hacemos. No nos quedamos estáticos, no nos quedamos sin, bueno, sí, Dios ha sido bueno. No, hay una alabanza, cantamos, aplaudimos. Tal vez no soy muy buen entonado, tal vez no sé tocar un instrumento, tal vez no sé a cantar muy bien, no importa. Pero cuando hay agradecimiento, alabo al Señor. Hay muchas formas de alabar a Dios, con nuestra vida, con nuestras manos. Y aun cuando no estás entonado, no importa, pero hay un cántico, una alabanza que le dice al Señor: gracias Dios, tú has sido bueno. Qué bueno es poder cantar al Señor ahí donde usted está, en su carro, en su casa, cuando se levante, y simplemente poner una alabanza, y simplemente cantar y decirle: Señor, yo te alabo, yo te glorifico, tú has sido bueno. Tal vez no estoy muy motivado, mi circunstancia me dice lo contrario, mi circunstancia me dice: cállate, ahorita estás triste, acuérdate, ahorita estás deprimido, recuerda, ahorita el dolor que tienes es muy grande, tú no puedes cantar. Pero ese es un acto de fe, cantar al Señor en tu circunstancia y alabar a Jesús, reconocer que Dios ha sido bueno. Un corazón agradecido no puede contenerse de alabar a Dios y de darle gloria por sus maravillas, porque Dios ha obrado favorablemente sobre nosotros, sobre tu vida. Recuerdo en el libro de Hechos, la historia de este hombre, dice la Biblia, un cojo, un hombre que estaba cojo de nacimiento. Hechos capítulo 3, dice la palabra que cuando Pedro y Juan iban al templo La Hermosa para entrar a este lugar, dice que se encontraron a un hombre que todos los días era traído al templo. Y este hombre era puesto ahí en el templo y era un hombre cojo de nacimiento, no podía andar, dependía de otros. Dice la palabra que se quedaba ahí para vivir a expensas o a lo que la gente pudiera darle. Era un hombre pobre, pero no solamente pobre físicamente, pero pobre de espíritu, es decir, estaba triste por su condición. Tal vez tenía autolástima y decía: pobrecito de mí, la vida no ha sido justa, Dios no ha sido justo, mi circunstancia. Y vivía en esta situación. Pero dice la Biblia que Pedro lo mira, Juan lo ve, y se miraron en él, en sus ojos, que había fe, suficiente fe. Dice Jesús: si tuvieran fe como un grano de mostaza. Dice la Biblia que miraron en sus ojos y Pedro le dice: mira, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra que aquel hombre se levanta. Y esto es lo maravilloso. En Hechos capítulo 3 dice que aquel hombre entró al templo, dice, saltando y alabando a Dios, dándole alabanza al Señor. Mira, tal vez Dios no te ha sanado de un problema físico, tal vez Dios no te sanó de tus pies y no es, tu historia no es la historia de este cojo de nacimiento, pero Dios ha hecho algo en tu vida. Dice la palabra que este hombre entró saltando y dando alabanza a Dios. Es por eso que usted y yo podemos recitar este versículo y podemos decir: entrar por sus puertas con acción de gracias. Entrar por sus puertas con acción de gracias. No con los brazos caídos, no con el rostro caído, no con el corazón, no, con nuestro corazón animado, porque Dios ha sido bueno. Con un corazón agradecido, porque Dios ha sido bueno, porque Dios nos ha guardado, porque Dios nos ha proveído en este tiempo, en lugares que escuchamos que la gente no tiene ni siquiera para la renta, para la comida, están batallando. Esta semana la mayoría de nosotros escuchábamos las tormentas que vinieron a azotar a Centroamérica, Honduras, El Salvador y otras naciones, países en torno a ellos, y cómo mucha gente lo perdió todo. Perdió su casita, perdió el techo, perdió lo que tenía donde acostarse. Y esta mañana me estaba bañando y le estaba diciendo: Señor, gracias porque tengo agua caliente. Gracias, Jesús. Hay gente que ni agua caliente tiene. ¿Cómo no estar agradecido con Dios? Entonces usted y yo somos gente que reconocemos que Dios ha sido bueno. Dios ha sido misericordioso. Entonces usted no piense que si Dios nos ha bendecido porque somos mejores que nuestros hermanos allá en Honduras, en El Salvador, en Centro. No es porque seamos mejor, ha sido la misericordia de Dios. Dele gracias a Dios porque tiene agua caliente. Y hay quienes están diciendo: yo no sé por qué voy a alabar a Dios, pastor, hoy.
Yo no tengo motivación de darle, y la verdad no tengo ánimo de alabar a Dios. Y sabe, cuando tomamos esa actitud nos volvemos necios, porque ignoramos, pasamos por alto y pisoteamos las bendiciones de Dios. Le decimos: Señor, tus bendiciones, mira, para mí no son nada. Pero cuando usted le alaba y le da gracias, si hay algo, esto les enseñaba la semana pasada, si hay una alabanza clímax, sublime, una alabanza que es la alabanza más alta que puede haber en nuestro corazón, más grande, es un corazón agradecido. Cuando hay agradecimiento: Señor, gracias Dios, gracias por mi familia, gracias por papá, gracias por mamá, Señor, te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por mis hijos, Señor, te doy gracias por la esposa, te doy gracias por el esposo, Señor, te doy gracias por la familia, gracias Señor, tú has sido bueno, Jesús. Un corazón agradecido, el agradecimiento es riqueza, mientras que la queja es pobreza. Recuerde entonces que este hombre, dice la Biblia, cojo de nacimiento, entró brincando y saltando, porque Dios había obrado en su vida. Ahora, hay una segunda categoría de personas que le alaban a Dios o que le dan gracias a Dios. Ya dije la primera: aquellos que alaban a Dios después de una bendición, después de la victoria, se sienten sumamente inspirados, gozosos, contentos, y le alaban a Dios y le dicen: Señor, gracias Dios porque me concediste esta bendición. Gloria a Dios, qué bien. Pero hay otra categoría, y esta es agradecimiento antes de la victoria. Aquellos que alaban a Dios, aquellos que le dan gracias a Dios antes de la victoria. Adorar y dar gracias a Dios antes de que venga la victoria es un acto de fe. Solo puede ser practicado por aquellos que verdaderamente confían en Dios. Estos son personas que celebran antes de la guerra. Es decir, antes de que la tormenta se avecina, la tormenta parece como que se viene una tormenta, parece como que viene un problema grande, parece que una situación se avecina y ya nos están dando el diagnóstico y vamos a adentrarnos a una batalla. Bueno, esos son personas que antes de que entren a la tormenta ya están dando gracias a Dios. Señor, te doy gracias porque yo sé que tú te vas a glorificar. Nuestro mejor ejemplo lo podemos ver en Jesús. Allá en el libro de Juan capítulo 11 dice la Biblia que su amigo Lázaro había muerto. Y dice la Biblia que cuando Jesús llega a su región, a su ciudad donde lo habían sepultado, dice que había un ambiente obviamente de luto, un ambiente de tristeza, de dolor. Había llanto, incluso había reclamos, porque vino a una de las hermanas de Lázaro y le reclamó: si tú hubieras estado aquí. Y había un ambiente de reclamo contra Jesús, había un ambiente de tristeza, de duelo. Pero cuando Jesús llega a ese lugar, dice que oró al Padre y le dice al Padre: te doy gracias, Padre, porque tú me has oído. Te doy gracias por haberme oído. Es decir, te doy gracias por anticipado, porque tú, la oración que yo ya te hice, ya está en tus manos. Y esta oración Jesús la hace antes de hablarle a Lázaro. Dice la palabra que Lázaro ya estaba sepultado, estaba en la tumba ahí, pero Jesús le habla después de que hace esta oración. Pero mira las palabras que dijo Jesús cuando le dice al Padre: gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. Antes de ver la victoria, antes de ver el milagro, antes de ver la intervención de Dios, antes de ver la bendición, Jesús le dice al Padre: te doy gracias. ¿Cree usted que Jesús es un buen ejemplo? Yo pienso que sí. Jesús es el mejor ejemplo que tenemos. De todos los profetas, de todos los hombres en la Biblia, nuestro mejor ejemplo es la persona de Jesucristo. Y miren lo que Jesús está haciendo. Jesús le está diciendo al Padre, diciendo: gracias por lo que vas a hacer anticipadamente. Y muchos de nosotros nos cuesta trabajo entender y adentrarnos a un agradecimiento y a una adoración al Padre antes de la prueba, porque nos parece loco, nos parece absurdo. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si ahorita estoy en medio de una tormenta, ahorita se avecina un problemón? ¿Y cómo voy a levantar las manos? Bueno, Jesús le dice al Padre: te doy gracias porque me has oído. Te doy gracias, en otras palabras, te doy gracias por lo que vas a hacer, Dios, en mi vida. Jesús nos enseña con su ejemplo a ser agradecidos con el Padre. Aunque se avecine una tormenta, tenemos que alabar a Dios, tenemos que darle gloria.
Hay un ejemplo, una historia. Yo quiero que usted me acompañe con su Biblia, si la tienen por ahí en su teléfono. Vaya conmigo, por favor, al segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Busquen su Biblia, segundo libro de Crónicas. Hay una historia ahí impresionante. Yo la estaba leyendo esta semana y este rey, de hecho, me bendice mucho, me desafía. Rey Josafat, uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Y segundo libro de Crónicas, capítulo 20, recita la historia de este rey Josafat, un rey increíble, un rey que Dios, obviamente Dios lo exalta, habla de él como un rey como no había muy pocos reyes como Josafat. Y dice la palabra que ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, que vinieron los amonitas, la nación de Moab y Amón, y vinieron y sitiaron a Josafat. Vinieron y sitiaron la ciudad. Josafat era el rey de aquella ciudad. Vinieron y rodearon la ciudad. Ahora menciona estas dos naciones, pero eran tres naciones. Si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que eran tres naciones. Y estaba rodeado Josafat. Todo Jerusalén estaba rodeado, estaba sitiado. Dice la palabra que Josafat ora a Dios cuando mira su situación, mira su problema, y le dice a Dios: Señor, para mí esto es imposible, yo no puedo tener victoria. Josafat miró su problema, miró las naciones en torno a Jerusalén, y dice la Biblia que tuvo miedo Josafat, tuvo temor por lo que estaba viviendo. Y sabes, hay cosas que vienen en nuestra vida que nos dan temor. Yo quiero decirte que el miedo es algo normal, todos lo experimentamos. Yo he sentido miedo, no me da pena decirlo, yo he sentido temor. Cuando de repente me dan un diagnóstico, cuando de repente nos han dado una palabra, o cuando voy al médico, o financieramente esto, y ahora ¿cómo le voy a hacer? Pues si no contábamos con esto, con este gasto, y de repente te llegas a sentir preocupado, temeroso de tu situación, ya sea una situación de salud, financiera, migratoria, familiar, como sea. Dice la Biblia que Josafat tuvo temor, tuvo miedo. Pero en su temor no se hundió en su temor, no se quedó en su temor. Dice que oró a Dios y le dice: Señor Dios, tú eres aquel que nos sacaste. Tú nos sacaste de Egipto, y tú nos diste victoria. Tú sacaste a tu pueblo Israel. Tú eres el Dios que para ti no hay nada imposible. Y Josafat empieza a orar y empieza a bendecir a Dios y empieza a decirle: Señor, esta batalla es imposible para mí, yo no la puedo ganar. Y Josafat empieza a rendirle su corazón a Dios y empieza a declararle a Dios lo que está sintiendo, su pesadez, su preocupación. Pero dice la Biblia que vinieron los profetas y le dicen a Josafat: Josafat, Dios ha escuchado tu oración, y dice Dios que tú no vas a pelear esta batalla, que esta batalla la va a pelear Dios por ti. Él va a pelear por ti. Ahora, quiero que entienda algo. Josafat todavía no entraba a la guerra, estaba sitiado. Y Josafat dijo: ¿qué voy a hacer antes de entrar a la guerra? ¿Qué voy a hacer? ¿Hundirme en mi pesadez? ¿Hundirme en mi dolor? ¿Hundirme en mi tristeza? ¿Qué voy a hacer? Dijo. Vaya conmigo al verso 18 del capítulo 20. Verso 18 dice: miren la oración de Josafat, o la decisión que tomó Josafat. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Cómo alabaron a Dios? Con fuerte y alta voz. Alabaron a Dios. No cantaron así: estoy alegre, alegre. No. No estaban ahí todos cabizbajos, desanimados. Pues sí, Señor, tú eres bueno, Dios. No. Desganados. No. Dice que cantaron con voz fuerte y alabaron a Dios. Josafat, estás loco. Tienes a tus enemigos enfrente y tú te pones a cantar. En vez de que alguien pudo haberle dicho, algún capitán del ejército le pudo haber dicho a Josafat: en vez de que estemos perdiendo nuestro tiempo aquí, deberíamos estar en el cuartel haciendo una estrategia de ataque o de defensa.
Pero dice la Biblia que Josafat y el pueblo empezaron a alabar a Dios. Y no solamente alabaron a Dios así, tranquilamente, ahí, tranquilo, vamos a alabar a Dios, sí, Dios es bueno, levante sus manos ahí, de una forma solemne, tranquila. No, dice la Biblia que cantaron a Dios con voz fuerte, con voz fuerte, expresaron su cántico. No, y eso nos habla, cuando estoy hablando voz fuerte, cuando la Biblia dice voz fuerte, es porque nos quiere dejar saber que cantaron con ánimo. Cantaron con ánimo. Y eso es lo que es la forma que usted y yo tenemos que cantarle al Señor. Yo no te estoy diciendo que usted tiene que brincar, que usted tiene que danzar, que usted tiene que cantar fuerte. No estoy diciendo eso. Lo que sí te estoy diciendo es que usted y yo hemos sido llamados para alabar y cantarle al Señor con ánimo. Alabe a Dios con ánimo. Anímese cuando alaba al Señor. Glorifíquele al Señor. Dice la palabra que Josafat cantó. El pueblo cantó, dice, cantaron con voz fuerte antes de la batalla. Ahora, vaya conmigo al siguiente versículo, verso 20. Dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto, ya iban a enfrentarse a la batalla, a la guerra. Dice, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie les dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Dice la palabra que ellos salieron el ejército. Y los que salieron al frente no fueron su armamento, no fueron sus carros de batalla, no fueron sus espadas, sus lanzas, sus arcos, no. Dice, salieron sus instrumentos, salieron cantando, salieron alabando, salieron exaltando a Dios, dándole gloria al Señor. Iban a enfrentar la guerra, iban a enfrentar la batalla, pero ellos salieron cantando a Dios. Y cuando ellos salen de esta manera, ellos toman un acto de fe, ellos le creen a Dios. Yo quiero decirte esta mañana, tú y yo vamos a enfrentar pruebas. Es más, estoy convencido que hay personas que creen que su prueba es más difícil que la de otras personas. Y quiero decirte que no es así. No, dice la palabra de Dios que todos experimentamos pruebas difíciles. Vienen tormentas a nuestras vidas. Y tal vez nadie conozca, tu vecino nunca conozca cuál es tu tormenta, cuál es tu prueba, cuál es la lucha que tú estás enfrentando. No pienses que tu lucha, lo que tú estás pasando, es más difícil que lo que otro hermano está pasando. Tú no conoces lo que él está pasando, tú no sabes lo que él está pasando. Pero lo que sí he aprendido es que la diferencia no está en la prueba ni en la tormenta. La diferencia está en la actitud, en la decisión que vas a tomar. Dice la Biblia que Josafat decidió alabar a Dios y darle gloria y ser agradecido. Señor, te alabamos, te vamos a glorificar antes de la batalla. Tú eres el Señor. Y empezaron a entonar, a cantar, a bendecir el nombre del Señor. Dice, cuando ellos empezaron a cantar, algo ocurrió. Fíjese lo que ocurre en la alabanza. Y esto no es algo que yo me inventé. No, la alabanza trae victoria. La alabanza trae victoria. Dice la palabra en el verso que sigue, verso 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Ahí está. Dice que mientras ellos cantaban, mientras Josafat y el pueblo alababan y glorificaban el nombre del Señor, dice que sus enemigos, las emboscadas que ellos habían puesto, las trampas que habían puesto, dice que ellos mismos cayeron en sus trampas y entre ellos mismos se mataron. Entre ellos mismos, sus enemigos, empezaron a haber una confusión. Mire, cuando tú alabas a Dios antes de tu prueba, antes de la guerra, antes de lo que venga, y tú estás enfrentando una situación crítica en tu vida y tú solamente alabas a Jesús, hermano, el enemigo es confundido. El enemigo es confundido. Y yo quiero decirte que la mejor arma, mire, la mejor arma para pelear contra Satanás, dice la Biblia que debemos conocer las artimañas del diablo. El diablo te quiere llevar a un estado depresivo, a un estado de desánimo. Y hoy en día estamos viendo mucho eso.
un desánimo, un desaliento, y podemos culpar personas, pero yo quiero decirte algo: todo eso es parte del maligno, es parte de Satanás. Esta es la obra que está haciendo Satanás. Pero cuando tú te atreves a creerle a Dios y simplemente le alabas a Dios, el campamento del maligno es confundido, Satanás es confundido, sus demonios son confundidos. Dice la palabra que sus enemigos fueron confundidos y se mataron entre ellos. Se mataron. Pero ¿alguien sabe qué hay después de una batalla? ¿Qué hay después de una guerra para el que tiene victoria? ¿Qué habrá? ¿Hay algo? ¿Se recuerda? ¿Qué hay para el que tiene una victoria? ¿O para el que tiene la victoria? En el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, siempre había algo. Se llamaba botín. Había un botín. Botín es la recompensa o la riqueza del que había sido derrotado. Todo lo que tenía, aquel que había vencido venía y lo poseía. Dice la palabra que cuando Josafat vino a la guerra, vino al valle para pelear contra ellos, dice que el pueblo miró, estaba alabando a Dios, y cuando llegan al punto y los miran a todos muertos, miran a todo el pueblo, tus enemigos los ven muertos, se ven matado entre ellos, pero miraron otra cosa, miraron el botín. ¿Sabe qué significa el botín? El botín significa bendición. El botín significa riqueza. Ahora, Josafat no peleó por el botín. Josafat no hizo guerra por el botín, pero él se llevó ese botín, esa recompensa de la victoria, porque Dios había peleado por él. Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros le decimos gracias Dios, gracias porque tú has sido bueno, cuando en nuestros labios hay agradecimiento, en nuestro corazón es un corazón agradecido con Dios, Señor, gracias, lejos de quejarnos, lejos de mirar lo que no tengo, cuando mi corazón hay agradecimiento, Señor, gracias, 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 tú has sido bueno Dios, te alabo, hoy yo me gozo, Señor, en tus bendiciones, Dios, todo lo que me has dado, todo lo que me has bendecido. Y cuando hay un corazón agradecido, hermano, mire, hay bendición, hay galardón, hay botín para aquel que alaba. Dice la Biblia que Josafat y el pueblo tomaron 3 días. Les tomó 3 días para llevarse el botín. Dice, y encontraron riquezas. Era tanta la riqueza, dice la Biblia, que no se la podían llevar en un solo viaje. Necesitaron 3 días para llevarse toda la riqueza, todo aquello que habían encontrado. ¿Sabe qué dice? ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Tú y yo alabamos a Dios, nos gozamos en medio de la prueba, antes de enfrentar la prueba, porque sabemos que esa prueba no es para nuestra derrota, no es para hundirnos ahí. Tal vez ese es el plan del maligno, ese es el plan de Satanás, que quedemos ahí sepultados en nuestra tristeza, en nuestro dolor, en nuestro desánimo. Ese es el plan del diablo. Pero Dios, por lo contrario, nos dice, hay un botín, hay una recompensa al otro lado de tu guerra. Y es por eso que usted y yo le alabamos, nos gozamos y le damos gloria al Señor, y nos regocijamos, porque sabemos que hay galardón, que hay victoria cuando alabamos al Señor. Por eso, qué importante es que podamos alabar al Señor, porque sabemos que en medio de la prueba Dios se va a glorificar. Yo quiero invitarte esta mañana: no le des más crédito a tu prueba, a tu problema, a tus sentimientos. No le des más importancia. ¿Por qué no mejor le alabas al Señor? ¿Por qué no mejor le dices gracias Jesús? Gracias Dios porque tú has sido bueno. ¿Por qué no mejor reconocer esta mañana que Dios es bueno, que Dios ha sido misericordioso? ¿Por qué no mejor levantar nuestras manos? ¿Por qué no mejor decirle: Señor, te adoro, te exalto y te bendigo, Jesús, porque tú has sido fiel, Señor? Yo te alabo, Jesús. Sea agradecido, seamos agradecidos. Sea agradecido por las bendiciones que Dios ha derramado sobre tu vida. Ponte de pie donde tú estás. Agradecimiento es riqueza, mientras que la queja es pobreza. Y Dios me ha tenido que llevar a un proceso en el que yo he tenido que aprender esto. Si yo me atrevo a decirte esto esta mañana, no es porque lo haya logrado ya todo, no. Pero Dios me ha tenido que llevar a un proceso de ser agradecido. Sé agradecido. Dame gracias. No te quejes. A veces me he dado cuenta que en mis labios hay queja, mi corazón hay queja. Pero cuando mi corazón hay agradecimiento, hermano, un corazón agradecido es un corazón bendecido por Dios. Es un corazón donde no hay lugar. Mire, un corazón agradecido no hay lugar
para la depresión, para la tristeza, para la conmiseración. No hay lugar. Porque así como David tocaba, dice que aquellos demonios se iban. Cuando tú levantas tus manos y tú cantas a Dios con un corazón agradecido a Dios, no hay espíritu que pueda venir a turbar tu mente y tu corazón. Ahí donde tú estás, alábale, glorifícale. Bendecimos tu nombre esta mañana. Te adoramos, Jesús. Y esta mañana, ahí donde tú estás, vamos a exaltar esta mañana.